Seguimos con el abogado especializado en migración, Héctor Benítez, conversando sobre las nuevas políticas migratorias de la administración Trump y cómo afectan estos cambios especialmente a los migrantes venezolanos, entre ellos más de 300.000 beneficiarios del TPS que quedarán desamparados el próximo 7 de abril cuando se elimine este estatus, si un juez no revierte antes la decisión del Departamento de Seguridad Nacional. Así que sobre este tema me gustaría también hablar porque ya está en curso la demanda, ¿no? Sí. En 2 estados, pero más que revertir, porque es un proceso que puede tomar mucho tiempo, es básicamente, bueno, tomar la decisión De suspenderlo. de por lo menos proteger a la deportación, Lo que ¿correcto? estamos esperando es que ciertamente surjan medidas cautelares que suspendan la terminación anticipada. Yo, a título muy particular, yo tengo, digamos, bastantes argumentos para considerar que ciertamente la medida debe ser suspendida por el daño que puede llegar a causar, porque la forma en que se planteó la terminación anticipada del TPS, pues indudablemente no cumplió con procedimientos administrativos. Y de hecho, está violando incluso consecuencias directas de la ley. Hay un límite legal que tú tienes que emitir la decisión por lo menos 60 días antes del vencimiento. Eso vencía el día 1 de febrero y ellos la decisión terminan publicándola el día 3 para ser publicada en Gaceta Oficial o Federal Register el día 5. Por ende, digamos que se le pasó la fecha. Cuando tú no dictas la decisión en tiempo hábil, ya por consecuencia directa de la ley hay una extensión automática de por lo menos 6 meses. Entonces estás terminando algo que ya fue extendido por efecto o consecuencia de la ley. 1. 2, estamos hablando de un procedimiento que tú no puedes arbitrariamente terminarlo. Tú tienes que hacer una determinación de que ciertamente las condiciones del país cambiaron para justificar que ya hay condiciones de seguridad para que sus ciudadanos puedan volver. No hay nada más risible que yo haya visto en el contenido de la terminación que tú me digas que las condiciones económicas, de criminalidad y de salud pública en Venezuela mejoraron a tal punto que ya es seguro para volver a territorio venezolano. Entonces, estamos hablando de que per se ya hay, digamos, una determinación muy equivocada y que contradice todo lo que el mismo Departamento de Estado viene señalando Eso es lo que iba a decir. constantemente. Exacto. Claro. Y aparte del tema de la forma en que se está haciendo la terminación, digamos que también hay una discriminación implícita del contenido del documento, porque cuando lees el documento establecen 2 Venezuelas, una para los que llegaron en el 2023 y otra para los que llegaron antes del 2021. Y los que llegaron en el 2023 te das cuenta que realmente lo de fondo es que la inmensa mayoría de los tepecianos es porque llegaron a una condición de parol humanitario. Y están hablando en el contenido del documento de que ellos intrínsecamente consideran que todos aquellos que llegaron en el marco del parol humanitario son personas que son ilegales e inadmisibles para el país. Una cosa es que no te guste la forma en que el gobierno anterior aplicó, digamos, el programa de parol, que consideres que fue un abuso el programa de parol, y otra que no hayan estado en facultad de hacerlo. Y la facultad la tenían, el gobierno permitió la entrada de todos estos venezolanos y de las otras 3 naciones, y por ende, estas personas entraron en condición de legalidad. Pero ya estás adelantando una opinión que los consideras automáticamente como inadmisibles e ilegales. Claro. De hecho, muchos que están bajo el parol preguntan porque sienten que al final pocos están trabajando por ellos, ¿no? Pero es ese grupo, correcto, del 2023, que luego saca su TPS, pero que entró principalmente bajo la figura de esa ayuda humanitaria a través del parol. Sí, señor. ¿No? Así Sí, que así, por ahí está así, aclarado que es lo que se está trabajando ahorita. Que debería arropar a los del 2021 eventualmente, que no se sabe qué va a pasar, se sabría a mitad de año, pero que la decisión que tomen estos jueces, por supuesto, me imagino, también va a proteger a ese otro grupo. Debería proteger a ese otro grupo de una vez porque resulta que lo que fue objeto de vacatur y determinación es la extensión que se dio en enero 17. Y estamos hablando de que en esa extensión ya se estaba englobando en el marco de ese instrumento jurídico no solamente la extensión de los tepecianos del 2023, sino de una vez los del 2021 para que continuaran hasta octubre del 2026. Pero tú sabes que es una de las cosas más risibles, Gladys, el hecho de que ni siquiera la misma administración está llevando adecuadamente sus propias políticas. Nosotros hemos estado viendo en los últimos días cómo siguen llegando aprobaciones de renovación de TPS ya con fecha de vigencia a octubre del 2026. Y en ese caso se supone que, aunque venciera, debería estar, ¿no?, vigente. Es una orden ya. Ya la dictaste tú mismo. Así es, sí, parte de las contradicciones. Que bueno, que seguramente estos jueces van a analizar. Se Y de hecho deberían entiendo analizar. que el de California conoce bastante bien el tema de los TPS porque además manejó el de El Salvador, ¿no? Sí, y La demanda afortunadamente del el de Salvador. Maryland, aunque no conozca bien de este tema, digamos que es un circuito que es el circuito 4, que normalmente ha sido muy proclive al tema de la protección de los inmigrantes, etcétera, así como el circuito 2. Entonces yo creo que estamos
en este momento bien posicionados para tener una respuesta adecuada. ¿Qué tanto la respuesta de ambos, suponiendo el caso que sea adecuada, protege al resto de los estados, a los que están en otros estados donde no se ha iniciado? La determinación indudablemente la va a hacer el juez en su momento. Sin embargo, normalmente cuando tú ves este tipo de decisiones, estamos hablando de que cubre a todas las personas que se vean en el marco del beneficio de ese instrumento. Entonces, indistintamente de dónde vivas, debería cubrir o amparar a todas las... Debería hacerlo. Sí cubre, porque esa era una confusión que yo tenía, ¿no? Porque alguien me argumentó que, bueno, que esto había sido por decreto, que no contradecía la Constitución, a diferencia de la decisión con relación a la nacionalidad americana por nacimiento, que sí contradice, choca con la Constitución y por eso puede, pues, una Corte Federal arropar todo. Sí, pero sí contradice la ley. Entonces también aplicaría para el resto. Aplica para el resto. Ya, el cumplimiento también, esa es otra cosa que me preocupa porque hay como mucha discrecionalidad en general. Hay un episodio en Colorado que se ha venido reseñando donde la persona, la familia, luego de llevarse al señor clase media venezolano, etcétera, ya con cierto tiempo, argumenta que él incluso estaba con un asilo en curso. Y se supone que las personas que tienen un asilo en curso, adicional al permiso de trabajo y el TPS, están protegidos. Entonces esto me hizo ruido, bueno, no conozco el fondo del caso, no lo han compartido, pero sí me hizo ruido el hecho de que él está con un asilo en curso y igual se lo llevaron. Sí, bueno, puede ser, y recuerdo lo que estábamos hablando del bloque anterior. Desconozco, como tú bien estás indicando, digamos, las particularidades del caso, pero si, por ejemplo, más allá de que haya tenido un asilo en curso, tal vez no cargaba la documentación en original que demostrara el hecho de que estaba legal en el país, al haber una violación directa de la ley de migración, legitima una detención. Reitero, no sé si ese fue el caso, pero estamos especulativamente hablando que pudo haber ocurrido algo así. Igual la recomendación que con frecuencia escucho de parte de especialistas, como es su caso, ¿no? Serios, profesionales que están asesorando, además en algunos casos hasta donoren, trabajando por la comunidad venezolana que se ve ahorita tan afectada. Dicen que igual hay que buscar otros mecanismos, que hay que buscar otras opciones, otras vías, sin duda que pueden terminar llegando o la persona obteniendo la residencia que son factibles. ¿Cuáles son las que deben considerarse? Las personas que han hecho seguimiento a las publicaciones que hago normalmente se van a dar cuenta que yo no soy un enemigo del asilo, pero definitivamente, digamos, es la última opción a la que normalmente busco optar o trato de evitar el hecho de que se conduzcan entrevistas o audiencias de asilo de alguna manera y puedo llegar por otras vías. Esas otras vías normalmente son certificaciones laborales, visas de interés nacional, visas de habilidades extraordinarias, peticiones familiares. Si usted ha sido probablemente víctima de algún abuso laboral que pudiera llegar a ser considerado como una suerte de explotación laboral, no te pagan el salario, te amenazan que te van a llamar a migración, jornadas extenuantes de trabajo de manera continua, tienes elegibilidad para una visa T que también te lleva a un estatus no inmigrante y posteriormente a residencia permanente. Si has sido víctima de algún delito, de alguna manera puedes pedir una visa U. Es decir, hay un conglomerado importantísimo de visados a los que puedes optar que se distan mucho de lo que tiene que ver con el tema del asilo para llegar a una residencia permanente y utilizar más bien ese asilo en su oportunidad, si no fuiste llamado, más bien como un tiempo que estás ganando a favor para poder llegar a la meta por una vía distinta. El sponsor tampoco es que todos aplican, porque entiendo también que dentro de esas empresas que puedan apoyar, no necesariamente la que quiera apoyar califica. Y eso lo deben tener claro. Es importante que se asesoren con un abogado experto en estos temas. Sí, pero aquí hay una realidad importante, que es el hecho de que hay tres formas en que la empresa puede llegar a calificar desde el punto de vista económico. Tú lo puedes probar con los taxes, lo puedes probar con los assets o lo puedes probar con los salarios que ya te pagan. Probablemente la empresa tiene números rojos desde el punto de vista de taxes, pero si la empresa ya te está pagando un salario, tienes una 1099, tienes una W2, esa empresa ya está probando que está cumpliendo con la capacidad de pago y sí puede llegar a prosperar. Tal vez no tienes sponsor, puedes hacer una visa de interés nacional. Eres un profesional o una persona que tiene, digamos, una trayectoria dilatada, aunque no tengas un título profesional en una determinada área, comunicación, programas técnicos, radiólogos, sistemas incluso desde el punto de vista financiero, y tienes cómo probar que te has desarrollado ampliamente en esa área, puedes aplicar una visa de interés nacional. ¿Esa es la EB2? EB2. Sí, me dicen que esa es una de las que puede ser una maravillosa opción para una cantidad de profesionales, además destacados venezolanos, ¿no? Sí es. Sí. Bueno, mucho por hablar y al final quedó también pendiente, me gustaría el comentario con relación a la decisión, el anuncio de Trump sobre los inversionistas, que hizo ese cambio. Sí, es un llamado desde el punto de vista económico, entiendo que tiene su lógica. Desde el punto de vista de la finalidad de la ley de migración, no lo veo tanto así. Iba a haber conflicto entre el programa de B5, que está vigente todavía y creado por ley,
Entonces, digamos que no lo puedes eliminar tampoco de un plumazo porque hay una creación legislativa y tiene vigencia hasta el 2027, por lo menos la última renovación que se hizo. Y estamos hablando de que este programa de Gold Card lo que dice es que si inviertes $5 millones, eso va directamente a cubrir un déficit de carácter presupuestario. En cambio, la EB5, la intencionalidad no es tanto tu dinero, la intencionalidad es que tengas cómo promover la creación de empleos en el país. Por eso el requisito de la EB5 es que definitivamente logres crear por lo menos 10 puestos de trabajo. Entonces, digamos que se desnaturaliza la esencia del para qué es el programa EB5 a través de este otro programa. Pero bueno. Pero es una eliminación una de la otra. Una descarta a la otra. ¿O es una opción aquel que tenga los 5 millones, los pone y listo, va directo a residencia, más allá de lo que haga con mi plata? En los términos de la noticia y de las declaraciones que vimos, porque no hemos visto el documento, pareciera que es una eliminación. Pareciera que es una eliminación. Hay que esperar, exactamente. Pero bueno, aparte de esa dinámica que estamos viviendo en este segundo mandato de Donald Trump. Sí. Mucho de lo que además se conoce hoy en día es básicamente de anuncios así. Y bueno, incluso contradicciones entre propios voceros de diferentes departamentos. De diferentes departamentos. Sí, una locura para ustedes seguramente, ¿no? Y para las comunidades que hoy en día se sienten vulnerables ante esta realidad. Sí, de verdad que genera mucha incertidumbre desde el punto de vista jurídico y obviamente al final del día va a generar conflictos de carácter judicial. Claro, gracias por haber estado con nosotros. Gracias.